a ver hasta dónde nos da esta manga. Vamos a agregar el sistema de combustible. Ya tenemos el regulador. Ya tenemos la línea de combustible en la flauta ya bien. Ahora vamos a poner el de la gasolina. Tengo aquí puesto ya el fitting. Y tiramos la manga, mira. Vamos entonces a instalarla, a ver cómo queda, hasta dónde nos da. Bueno, yo creo que los 10 pies dan. Ya está conectado al frente. Yo creo que los 10 pies de manga dan perfecto hasta atrás. La bomba y el filtro que hay que ponerlo y da. Ya tiramos la línea para atrás y la conectamos. Mira, ahí ya está, mira. Esta es la toma de gasolina y esta es la línea de retorno. Mira para dónde salen. Toma de gasolina y línea de retorno, mira. Ahora falta bajar el tanque, que es lo que tenemos que hacer, bajar el tanque, soldarle la trampa para entonces poner la bomba, ver dónde pongo la bomba, no sé si ponerla por una parte aquí o aquí, para entonces tirarle los fittings, conectar todo. Yo creo que ya con eso estamos y podemos darle a prender, a ver. Bueno, estamos aquí en el taller de Irving. Ya tú sabes, si no vienes a este taller no estás haciendo nada, papá. Este hombre es el duro. Mira, aquí estamos. El hombre va a soldar la trampa aquí. Vamos a ver cómo sale. Ya tenemos aquí hacerle los rotos, 4 o 5 rotos, los que él decida hacer. Ya con esto esperemos que ya podamos prender este carro a ver cómo sale. Pero mira, ahí está el tanque. Soldarle la trampa, hacerle los 4 o 5 rotos para que quede bien y la gasolina baje. Entonces vamos a hacerle las bases con esto. Esto es lo que estamos planeando hacer. Ponemos aquí con rosca, hacemos la base ahí enroscado con tornillos, barrenamos aquí y ponemos a las brazaderas que aguanten el filtro y aguanten la bomba. Así que aquí es donde vamos a poner el filtro y la bomba por el lado. Vamos a ver cómo sale esto para seguir trabajando. Una vez que el hombre nos entregue esto, hacemos la conexión, vemos si el carro ya con esto prende. Lo que vamos a hacer es que le vamos a buscar corriente a la bomba con la llave activa. Buscamos cuál es el que activa la bomba cuando ponemos el switch en on, y de ahí cogemos entonces corriente. Si vieron el video de cómo monté los relays, se dieron cuenta que este relay, pues le identifiqué los cables en rojo para saber que este es el relay de la bomba. Este va a ser el cable que va a activar la bomba y este es el switch que lo controla. Lo vamos a tirar en blanco y vamos a pasar la cablería. Esta cablería es 12 y esta es 14. Así que esta cablería debe dar bastante bien para los pies que vamos a usar hasta la bomba. Una vez nos entreguen el tanque de gasolina, pues ya tenemos por lo menos la conexión ya hecha para la bomba y le conectamos todo. Ok, vamos a ver si tenemos corriente ahí. Le ponemos la llave. Ahora tenemos corriente, ya sabemos que este es el cable que vamos a usar, el rojo. Pues ya sabemos que usamos corriente del rojo para activar la bomba. Ok, mira, aquí tengo la conexión con el cable rojo. Conecta aquí, esta es la señal y este es el que va a activar. Ahora le ponemos la llave. Ya esto está ready. Ahí sabemos ya que tenemos la conexión hecha ahí para la bomba.
Ya ahora está todo conectado. Se supone que ya prenda. Vamos a ver si prende. Prendió de una, mano. Está todo montado ya. Que no, ey, que no puedo, yo hago lo que me dé la gana. ¿Quién dijo que no? Ey, que no puedo, yo hago lo